7:31. ¿Cómo se viene la economía en lo que resta del año, no? Estamos ya promediando, mediados de agosto, 20. Podemos decir que va finalizando el mes. Nos quedan los últimos días de agosto, ya empezamos septiembre y el último trimestre para, obviamente, tener una mirada de la economía. Una economía que hasta el propio presidente dijo que iba a ser realmente compleja, ¿no? Miguel Ponce pertenece al Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Qué alegría, María, escucharte de nuevo, ¿eh? Pero muchas gracias. Pese a que hoy es feriado y esto de levantarnos temprano no estaba en los planes de nadie, pero bueno. ¿Me lo está Somos los reprochando, únicos. Ponce? Para nada. Ya me he leído todos los diarios. Así que ¿En serio? Sí, por lo menos 1 hora y media hace que estoy arriba. ¿Pero lo hace así como que se despierta y se levanta? ¿O se pone el despertador también? Primero, yo sé que los llamados telefónicos más importantes, como el tuyo, Qué divino. empiezan temprano porque es el horario top del tema informativo. Entonces, tengo que estar, sería terrible que me llamaras y yo ignorara alguna medida. Y estuviera dormido, ¿no? Claro, además. Así que ya estamos desayunados todos. Bueno, la cuestión es que estábamos comentando recién, ¿no?, sobre la situación económica de este último cuatrimestre. ¿Cómo ve usted el panorama hacia diciembre? Bueno, por de pronto, el presidente ya, como bien vos lo decías en la introducción, habla de una tormenta de frente, en un eufemismo que oculta lo que nosotros venimos charlando contigo hace rato, que es que se está viviendo una crisis económica muy acentuada y, diríamos, legalizada, por poner una palabra, a partir de que se tuvo, entre comillas, la necesidad de caer en el Fondo Monetario Internacional y el stand-by. Sí. Entonces, si bien técnicamente los economistas nos definen que para hablar de recesión deben transcurrir 2 trimestres con caída de nivel de actividad, nosotros tenemos que decir con todas las letras que ya se vive un ambiente recesivo. Acaba de pasar ayer, el Día del Niño, los números de venta de juguetes, particularmente los importados, que son la gran mayoría de los juguetes que se comercializan en el país, subió arriba de un 50% precio y por lo tanto hubo una caída de ventas que a esta altura ya es cuantificable de manera preocupante. Subió menos los juguetes nacionales, pero también hubo caída de ventas en los juguetes nacionales. Digo esto para traer un indicio de un tema puntual porque ha ocurrido este fin de semana. También me dicen que pese a que se movilizó mucha gente por el fin de semana largo, es menos que las expectativas que tenían las cámaras hoteleras particularmente y turísticas en general. Ahora, la macro nos está indicando de que hay una caída en la actividad industrial, inclusive en lo que se denominaba los brotes verdes, la crisis que está viviendo la industria automotriz, ¿no es cierto? Uh-huh. Con suspensión de personal, con reducción de producción, con liquidación de stock para no importar autopartes, ¿no es cierto?, con el nuevo valor del dólar. También están indicando esta situación, ya que a esta altura nosotros podríamos decir, por lo menos por delante nos espera prácticamente un año de recesión. Y esta recesión tiene costados, lógicamente, políticos y sociales. Los costados sociales están precisamente con esta crisis social que se va dando, no solo en el tema de desocupación, sino en el tema de los reclamos salariales. Sí. Si los reclamos salariales vienen planteados en pautas del 15 o el 20, cuando la inflación ya prácticamente está al doble, esto lleva necesariamente a un enfrentamiento social que lógicamente se va a manifestar en estos días y en los próximos días. El otro elemento, ¿no es cierto?, es que la caída de los niveles de actividad y el mantenimiento de la inflación está indicando que esta visita del Fondo Monetario a controlar cómo ha ido este mes y medio que estamos ya bajo el stand-by,
no se realiza en el mejor momento. Ahora, Miguel, Entonces, este escenario complicado desde todo punto de vista, ¿no? Porque mire por sí, donde claro, uno mire hay complicación, recesión, enfrentamiento social, sí, inflación. sí. Este escenario complicado, ¿se extiende en el tiempo o usted ve que a partir de diciembre, como dicen en el gobierno, puede haber una salida paulatina de esta situación difícil? María, si tenemos que remitirnos a lo que han sido los pronósticos hasta ahora que han dado los funcionarios oficiales, uno tiene que ser pesimista. No han Mm. acertado ninguno. De hecho, todavía no han rectificado el horizonte inflacionario para el año y prácticamente el presupuesto que tenemos es un presupuesto fantasioso, porque ninguno de los números, ni los niveles de exportación, ni el valor del dólar, ni la situación inflacionaria, ni los niveles de actividad son los que figuran en el presupuesto. Entonces, yo digo, está bien y es entendible que el gobierno nos diga y que a su vez el equipo económico le diga al presidente de que va a haber un rebote de esta situación a partir del año que viene. Yo me atengo a las efectividades conducentes y puedo decirle que vamos a tener no un semestre recesivo, sino por lo menos dos. Es decir, vamos a llegar a las elecciones todavía con recesión. Por supuesto que esto no es homogéneo, no en todos los sectores es así. En algunos sectores hay algún tipo de reacción en función de situaciones estacionales, de que Brasil reaccione, de que alguna crisis internacional entre mercados nos permita colocar algo y aumentar algo las exportaciones agropecuarias, particularmente las primarias, pero la marcha global de la economía es para preocuparnos. En la medida en que precisamente no se apruebe el presupuesto para el año que viene, que es de alguna manera legalizar y dar sustento político al acuerdo firmado por el fondo. Por eso la principal preocupación hoy que tiene el fondo en la Argentina, esta misión que ha venido presidida por el italiano que está a cargo del tema Argentina y del stand-by, es las reuniones con la oposición. ¿Por qué? Y porque este acuerdo abarca un año del actual gobierno, pero 2 años del gobierno que viene. Por lo Sí. tanto, tienen que hablar con la oposición, porque obviamente la oposición potencialmente podría ser gobierno en la continuidad posterior, ¿no es cierto?, del actual gobierno. Sí, Entonces, lo que le va a costar también, porque si estamos en recesión, inflación, y esto se mantiene, como dice usted, hasta las elecciones, sí, a sí. no ser que no haya un candidato de la oposición que sea Bueno, potable, ¿no? bueno, cuando hablamos precisamente de impacto económico, que es el que hemos tocado, y social, pero también hablamos de impacto político, María, hoy vemos que hay crisis en todos los partidos políticos, en todas las expresiones políticas. En la oposición el peronismo, ¿no es cierto?, está en una situación de crisis muy fuerte que se ve agravada por esta situación de los cuadernos y todo lo demás Los que hechos de ya hemos corrupción, hablado. claro. Segundo, el PRO tiene enfrentamientos internos donde el ala política, llamémosle María Eugenia Vidal, con Monzó y con Rodríguez Larreta, por un lado, han logrado el alejamiento, ¿no es cierto?, de algunos de los funcionarios que se encontraban anteriormente, y segundo, le están reclamando al presidente un sustento y acuerdo con la oposición para precisamente garantizar este tiempo que queda. En el radicalismo, ni te digo, la confluencia que está teniendo Casela, Storani, el Chanqui Cáceres, Ricardo Alfonsín, nosotros, el presidente de la convención, Sapia, etcétera, nucleando todo lo que es un radicalismo que no se resigna a precisamente tener este rol que ha tenido hasta ahora, particularmente con la presidencia anterior de Corral, que le ha quitado no solo identidad, sino que le ha hecho avalar medidas que van contra toda la historia del radicalismo y sus principios. Entonces, esta situación que estoy refiriendo va a ser mucho más dinámica a partir de ahora a medida que nos vayamos acercando a los tiempos electorales. La crisis económica hace que se produzca como catalizador
este hecho de las definiciones que políticamente va a haber que adoptar. En este marco, por supuesto que suena difícil que haya respuestas muy rápidas y que, sobre todo, podamos avanzar en algo que a esta altura es imprescindible, María. Si no cerramos la grieta, no vamos a poder enfrentar, ni siquiera vamos, no digo resolver, ni siquiera enfrentar las reformas estructurales que nos estamos debiendo y que son imprescindibles. Tal cual. Esta es la Cerrar la grieta significaría unirnos para tener un programa de gobierno. Por lo menos, pero claro. No estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, que en la Argentina el hambre es un crimen si es que somos capaces de generar alimentos para abastecer a 400 millones de personas, es decir, 10 argentinas podríamos alimentar. Sí, claro. En lugar de haber largado la pobreza cero, tendríamos que haber largado el hambre cero. Insisto, en este país el hambre es un crimen, y si es necesario volver a aquello que Alfonsín llamaba las cajas pan, llámenla como quieran, no la quieren identificar con ese tema, pero es imprescindible que salgamos de esta situación en la cual la mitad de los chicos argentinos hoy tiene problemas en su alimentación. Sí, no, hay que crear fuentes de trabajo urgente, es urgente esto. Por eso es que un acuerdo tiene que ser llamado no para el achicamiento ni el recorte, sino que tiene que ser llamado para el crecimiento, donde obviamente la reducción del gasto público esté incorporada, pero en el marco de crecer, no en el marco de achicarnos, y en un marco en el cual el tema político hace dificultoso que, si no hay acuerdos totalizadores, globalizadores, como los que estamos hablando, y es difícil invitar a alguien a la foto para el recorte y el achique. Miguel, un abrazo grande, que tenga un buen día. Muy buen día y siempre a disposición, María. Miguel Ponce, del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, 743.